Plantas alimenticias. Las plantas son seres vivos. Casi todas son verdes. Durante el día, las plantas verdes producen oxígeno. Sin ellas no podríamos respirar. Las plantas también necesitan agua. Pero lo curioso es que en apariencia solo necesitan eso, luz y agua. Suponed que pesáis una planta y toda el agua con la que vais a regarla. ¿Cuál creéis que será su masa tras unos días o semanas? ¿Cómo crecen las plantas? ¿Se construyen ellas mismas a base del dióxido de carbono del aire y de agua? Las plantas no solo producen el oxígeno que respiramos, también fabrican hojas aprovechando el dióxido de carbono que expulsamos al respirar. Así que si pesáis la planta y el agua con la que regáis, descubriréis que el peso se hace cada vez mayor. Y este crecimiento es muy importante para la vida humana, porque las plantas nos suministran comida. Las mejores naranjas de Valencia. Las mejores hortalizas de Murcia. La comida básica de muchas personas son las hortalizas. Las hortalizas son plantas. Incluso el menú de los más opíparos banquetes se hace a base de hortalizas y carne. Pero ¿de dónde procede la carne? La carne procede de los animales, y los animales comen plantas. Todo nuestro alimento proviene de las plantas o de los animales que comen plantas. Para muchos animales, el alimento básico es la hierba. Aquí vemos cómo crece. Naturalmente, en la realidad crece a un ritmo 1000 veces menor que el que veis en estas imágenes. El alimento vegetal más importante de los seres humanos son los cereales, como la cebada, el arroz y el trigo. En los países áridos de mucho calor, el alimento básico es el sorgo. Muelen los granos y con la harina cocida se aderezan unas apetitosas gachas. También hacen cerveza con él. El sorgo constituye el alimento de millones de personas en las zonas más áridas de China, en la India y sobre todo en África. Crece en climas muy calurosos, siempre que haya un poco de agua. Pero en algunas zonas africanas se producen sequías terribles. No llueve en años. En estas condiciones de extrema aridez, el sorgo no crece. La gente que habitaba en esta aldea se ha quedado completamente sin comida. Su única esperanza es coger sus cosas y emigrar, buscando comida en otro lugar. ¿Cómo crecen las plantas? ¿Cómo creéis que trabajarán los científicos para solucionar el trágico problema del hambre en poblaciones como esta? ¿Qué elementos creéis que necesitan las plantas para crecer? ¿Qué experimentos podríamos hacer para descubrirlo? Lo primero que necesitamos es un grupo de control, un grupo de plantas que crezcan normalmente. Haced prácticas. Estos jóvenes científicos van a cultivar nabos en 5 recipientes. En el recipiente de control ponen las condiciones normales de agua y luz. En los otros 4 recipientes varían las condiciones. De esta manera podrán experimentar los efectos de 4 variables. Una variable es la cantidad de agua en el suelo. En un recipiente, la tierra se seca convenientemente.
Y no se le echará ni una gota de agua. Pero ¿cómo podríais averiguar si la tierra está seca antes de comenzar? En otro recipiente se echa fertilizante. Las plantas, además de luz y de agua, extraen de la tierra minerales. Si la tierra del recipiente no tiene suficientes minerales, se le añaden fertilizantes. Se coloca uno de los recipientes en un lugar oscuro. Para eso se lo cubre con una caja negra. ¿Creéis que las plantas crecerán sin luz? Los otros recipientes se dejan fuera, a la luz. 3 de ellos se colocan en un alféizar, dentro del invernadero. El último se deja a la intemperie, donde la temperatura es más baja. 22 grados Celsius. Pero hay la misma cantidad de luz. 8.820 lux. ¿Cuál creéis que será el resultado? Suponed. En un plazo de 3 días, los 5 recipientes tienen un aspecto diferente. Las plantas del recipiente de control han crecido 2 centímetros. Las del recipiente colocado fuera apenas han brotado. Las que han recibido fertilizante tienen tallos gruesos y han crecido espesas. Las plantas sobre la tierra seca ni siquiera han asomado, y las de la caja negra tienen un aspecto amarillento y deslucido. El interior del invernadero tiene una temperatura de 27 grados. En el exterior apenas se alcanzan los 21 grados. La temperatura es una variable de importancia. Suponed. ¿Qué pensáis que sucederá en cada recipiente si dejamos pasar una semana sin cambiar las condiciones? Pensad. Si hacéis un experimento parecido a este, ¿cuántos métodos podéis inventar para medir y apuntar los resultados? Esta es una película que capta el crecimiento de las judías. Cada día se han grabado unos 5 segundos de película. Abajo, en la parte izquierda de la imagen, se pueden ver como unas marcas azules que nos indican cada uno de los días transcurridos. Por la noche las hojas caen. Durante el día se levantan. Se puede ver realmente cómo crecen las plantas. A los científicos que se dedican al estudio de las plantas les interesa muchísimo su rendimiento, es decir, la cantidad de alimento que producen. ¿Cómo creéis que medirán su rendimiento? Primero se toma una cantidad conocida de plantas. Hay varios métodos para medir su rendimiento. Puede comprobarse el número de cabezas por planta. O pesar los granos sacados a un número determinado de plantas. O también se pueden contar los granos. ¿Cuál de estos métodos os parece el más útil? Otro aspecto que interesa mucho a los científicos es saber cómo absorben las plantas los minerales del suelo.
Secan en una estufa las muestras, después las pulverizan y las envían a un laboratorio para analizarlas. ¿Por qué creéis que se ponen estos cascos especiales? Las plantas chupan los minerales y el agua con sus raíces. Por eso es importante saber dos cosas: el número de raíces que tiene una planta y si varía este número con la profundidad. Introducen en la tierra un tubo de acero de 1 metro y extraen una muestra de suelo. La dividen en segmentos de 10 centímetros. Se lava cada trozo con mucho cuidado y se recogen las raíces en cribas muy finas. Midiendo el número de raíces, los científicos consiguen averiguar los métodos de cultivo más eficaces. ¿Qué podríais averiguar con una estructura que da sombra y disminuye la luz a la mitad? ¿Qué más cosas os gustaría poder medir? Algunos científicos investigan nuevos métodos de cultivo. A primera vista, creeríais que estos tomates crecen en un suelo fabulosamente rico, pues no tienen ni pizca de tierra, sus raíces se hunden en el agua directamente. Esto se llama cultivo hidropónico. El aporte de minerales es cuidadosamente controlado. ¿Creéis que estos experimentos facilitarán el conocimiento de lo que realmente necesita una planta? Para la mayoría de la gente, el aspecto más importante de las plantas es que nos proporcionan alimento. El mundo necesita más cantidad de alimentos, por tanto es necesario cultivar más plantas. Hay sitios donde no pueden crecer las plantas. En otros, en cambio, su crecimiento es incontrolable. Este es el caso de las selvas tropicales. Sería posible se han hecho intentos, pero primero hubo que despejar la selva. Los troncos de los árboles son aprovechables, pero el resto hay que quemarlo. ¿Qué consecuencias creéis que puede tener cortar árboles y hacer fuego? En los claros se hicieron plantaciones y todo fue bien durante 1 año o 2. Pronto bajó el rendimiento porque los minerales del suelo se agotaron. Aún hay otro problema. Gracias a las raíces de los árboles, pero si llueve y no hay árboles, el suelo es arrastrado por los torrentes. A este fenómeno se le llama erosión.
Un cultivo que crece bien en climas cálidos es la caña de azúcar. La caña de azúcar se destina al mercado. No se puede vivir con una dieta a base de caña de azúcar, pero se puede llevar a las fábricas y convertirla en dinero. Los países ricos ganan. ¿En qué medida favorece este hecho a los pueblos que la cultivan? En el interior de estas vainas amarillas maduras hay granos de cacao. Por ello se paga mucho dinero para hacer manteca de cacao y chocolate. Pero ¿necesitamos realmente comer chocolate? El azúcar y el chocolate son lujos. Lo que la gente necesita en realidad son alimentos básicos. China es el país más poblado de la Tierra. Y trabajan en cultivos a pequeña escala, que se llaman cultivos de subsistencia. Cada aldea solo cultiva los alimentos que necesita. No venden nada al resto del mundo. En América las cosas son diferentes. América es el granero del mundo. Las granjas americanas suministran alimentos no solo a su país, sino a millones de personas más. Un cultivo americano produce 5 veces más de lo que rinde un cultivo africano del mismo tamaño, sobre todo a la cantidad de fertilizantes que usan. Pero este cultivo intensivo es también muy caro en maquinaria y en gasto de energía. ¿Cómo podríamos utilizar nuestra ciencia y nuestras riquezas para proporcionar alimentos a los pueblos que los necesitan desesperadamente? Y para crear plantaciones en lugares donde no hay ninguna. Un remedio es conseguir dinero. Pero, ¿cómo invertirlo? Pensáis. ¿Cuánto costarían los repuestos y el combustible para el funcionamiento de la maquinaria? ¿Qué opináis de las cosechas destinadas al mercado? ¿Qué preferirían los africanos? ¿Cultivar cosas como la caña de azúcar para venderlas o dedicarse al cultivo de subsistencia para obtener solo los alimentos que necesitan? Si tuvierais unos millones de pesetas para ayudar al tercer mundo, ¿los invertiríais en suministrar alimentos de emergencia? ¿O haríais planes de mejora de la agricultura a largo plazo? ¿Cómo creéis que podrían ayudar la ciencia y la tecnología a resolver el problema del hambre en el mundo? ¿Y qué problemas